Bienvenidos sean muchachos a la Europa Central, a la tierra de Carlos IV y su corona, un país que vivió la Segunda Guerra en carne propia y que curiosamente no solo fue invadido por los nazis, sino que después también fue un estado satélite de la gran Unión Soviética, con estatuas de Lenin en donde antes hubo campos de concentración. Bienvenidos a un país gótico y medieval, que ni siquiera los checos saben cuántos años tiene este lugar. Sin más que decir, sean bienvenidos a la República Checa y a su capital, la linda ciudad de Praga. Imagínese usted venir a estos países tan viejos, ¿no? Tan llenos de historia, y caminar por un lugar que se llama la Ciudad Vieja. Es como estar caminando por lo más viejo de lo viejo. Está la parte más antigua de Praga. Tantos años de historia, tantas cosas que han visto estos mismos muros. Este es un reloj astronómico y da 3 tiempos. El tiempo en el que estamos en este momento, el tiempo con respecto al Sol, el tiempo con respecto a la Luna. En ese entonces se creía que la Tierra era el centro del universo. Por eso vemos un símbolo de la misma Tierra en pleno centro del reloj. Esto fue construido en el año 1400, imagínese hace tanto tiempo. Por ahí queda la misma puerta por donde entraba el relojero, que al juzgar por las apariencias, tal vez era un señor de corta estatura. Para que entendamos la posición geográfica de la situación, esta es la torre que abre camino hacia el puente de Carlos. Y este es el puente que pues obviamente pasa por encima del río. Hacia allá quedaban entonces las afueras de la ciudad de Praga, ¿no? Toda la ciudad era la muralla que se entraba por este puente, esa puerta la cerraban cuando era de noche, cuando quisieran, y aquí ya entraba uno a la ciudad de Praga. Hoy en día es un atractivo turístico de la ciudad donde viene la gente a tomarse fotos y hacer videos para YouTube. Pero también este fue el único puente durante muchos años. Hoy en día, no más en la ciudad, hay como 16 puentes. Entonces la ciudad de Praga fue fundada más o menos en el año 800 después de Cristo. Pero mucho antes ya había rastros de civilización aquí, inclusive muchos años atrás antes de Cristo. Por acá estuvieron las tribus de los celtas. También por aquí obviamente pasaron los eslavos, quienes le dejaron a los checos la herencia idiomática porque el checo es una lengua de descendencia eslava. Hola, les voy a decir una frase en checo. Strčprskrskrk. ¿Qué? Esa es la frase Strčprskrskrk. ¿Qué quiere decir eso? Salió en el país como curiosidad lingüística y significa literalmente traducido métete el dedo por la garganta. Y es una curiosidad lingüística porque realmente hemos juntado aposta las palabras que no tienen ninguna vocal que realmente existen. Así que nuestro idioma, si quieres aprender, pues tienes que estar preparado a decir palabras sin vocales. ¿Cómo se dice? Strčprskrskrk. Por eso el checo y el ruso tienen tantas palabras en común. Por ejemplo, esa casa allá enfrente se llama Narodny Dum, la casa nacional. ¿Cómo se dice casa en ruso? Búsquelo y verá, y se dará cuenta. Miren esta piedra que está aquí. Esta es la piedra de Karol Čapek, un escritor muy famoso checo, nominado al Nobel muchas veces, pero nunca lo ganó. El hermano de él, que está aquí al otro lado, se llama José o Josef Čapek. En el idioma checo hay una palabra que se llama robotovat, que significa trabajar monótonamente. El hermano del escritor, Josef, que era pintor, le quitó una parte al verbo y lo dejó solo robot. Y el escritor tomó esta palabra para describir lo que hoy en día conocemos como robot. Here I am, sir. De ahí viene esa palabra, de origen checo. Pero Čapek no es el único artista de la ciudad. Aquí también están las obras de Černý, quien llenó la ciudad de Praga con muchos bebés. ¿En qué estabas pensando, viejo Černý? La República Checa, aquí sobre todo en Praga, fue testigo de la era medieval. La fundación de esta ciudad fue antes de la era medieval, pero la ciudad en sí y el país fue testigo de toda la era medieval completa. En esa época medieval, la iglesia pues tenía el control de muchas cosas, ¿no? Y la iglesia entre religiones mismas se daban plomo, se daban balas y se armaban guerras. Por ejemplo, esta iglesia de aquí que se llama Nuestra Señora de Tin, así como cuando uno le pega así en la oreja a alguien, ¡tin! Esta iglesia era de los protestantes en el siglo XIV. Unos siglos más tarde se volvió de católicos, pero allá tenemos otra iglesia,
que era de los católicos y ahora es protestante. Lo que sí era seguro es que a ninguna iglesia le caía bien el tocayo. Ve aquí por detrás de mí tenemos un tocayo. Se llama Juan, pero aquí en checo sería como Jan Hus, el primer revolucionario protestante en contra de la iglesia en la época medieval. Al señor, por estar en contra de esos tiempos donde la iglesia era la que regía y la que ponía las reglas en todo, pues simplemente la iglesia decidió quemarlo vivo, para que todo el mundo viera que si se iban en contra de la iglesia lo que les podría ocurrir. Recibe a Cristo en tu corazón. La era medieval aquí en República Checa fue muy importante, porque sin ella no existiría este puente, el cual lleva el nombre de Carlos IV, un personaje muy importante de aquí, porque durante la era medieval hubo algo que se llamó el Reino de la Bohemia. La Bohemia son unos territorios muy grandes e importantes aquí en la República Checa. Y Carlos IV fue el rey del Reino de la Bohemia. Viajando en el tiempo, estamos aquí enfrente, dentro de un barrio que se llama el barrio del Castillo, subiendo la loma. Ve, aquí está toda la República, toda la ciudad de Praga bajo la neblina. Esta fue la residencia de los reyes del reinado de la Bohemia en aquel entonces, en el año 800, o sea, en el siglo IX, imagínense. Hoy en día es la casa del presidente. La gente de México, ¿reconocen a este señor de apellido Mazarek? Ahí lo tienen. Los de la Ciudad de México, sobre todo, sabrán muy bien quién es él. Entonces, vea, estamos en la loma. Quiero que pongamos un contexto geográfico. Estamos en la pura loma, aquí cerca al centro, pero bien arribita, donde está el palacio, donde está el castillo. Y las familias nobles del siglo XVI, o sea, la gente de mucho presupuesto, decían en aquel entonces: yo quiero vivir cerca al rey, yo no quiero vivir allá con la chusma. Entonces venían aquí y construyeron un barrio que es el barrio del Castillo, que es todo esto de aquí, es como una mini ciudad. Vea, por ejemplo, este es el palacio de los arzobispos. Se sabe que no podíamos dejar a los arzobispos en otro lugar que no fuera este. Ellos construyeron aquí su casa bien majestuosa justo al lado de la casa del rey, o sea, del castillo. No podíamos dejar que el curita viviera allá abajo en Praga con toda esa chusma, no señor. Teníamos que hacerle aquí su buena morada al señor. El siglo XVI. ¿Qué hacía la gente en ese entonces para tener tanto billete? Eran dueños de grandes fincas, de casas, de muchos negocios, y tenía pues la gente de allá abajo de la ciudad tenía que pagarle a ellos impuestos. Estos barrios de la clase alta del siglo XVI en Praga hacen quedar mal a cualquier barrio de clase alta en cualquier otro lugar del mundo. Mire esas casas que se armaban las familias. Eso es otra casa de otra familia que tenía presupuesto y armaba su casa justo al lado de la otra, al lado de la otra. Solo familias muy poderosas de esa época, de esta ciudad, de este país, en un solo lugar, en un solo rinconcito. Allá seguimos con el castillo. Vamos a entrar al castillo, vamos a decirle hola al rey, vamos a ver cómo nos tratan allá adentro. A estas familias se les llama las familias nobles, por lo que tenían muchísimo dinero, ¿no? Muchísimo billete. Me pregunto yo, ¿qué tan nobles serían cuando la gente no les pagaba los impuestos? Cuando iban a recolectar la plata. ¿Será que sostenían el título de la nobleza? ¿O será que eran un poquito más rudos con los que tenían facturas pendientes? Dentro del mismo castillo el rey tenía su propia catedral. Esta catedral es gótica, es la más importante de la ciudad y es gigantesca. Y esto hoy en día, pues aquí, en este edificio que está por detrás de estas paredes, son las oficinas del presidente hoy en día. Ahí debe estar el man trabajando, firmando algunos papeles. Ahí estamos muertos, saliendo del ataúd. Los ángeles vienen a recogernos para llevarnos al juicio final. Ahí está Carlos IV, abajo, orando por nosotros, por nuestras almas. Y aquí, o se van para el infierno, si ven este huequito rojo con llamas, o se van para el cielo arriba con los ángeles. Cuenta la leyenda que los que más rápido se iban al infierno son los que no le daban like a este video. Miren qué bonito e interesante es esto. Seguimos dentro del castillo por la parte de atrás de la capilla. Y miren, esto en realidad es un pueblo, es como una ciudad de la época. Allá detrás hay otra capilla y esta es una plaza central. Los castillos por dentro parecen ciudades, porque aquí vivía mucha gente, no era solo la realeza, sino también todos los empleados y toda la organización que giraba en torno al rey y a la reina. Miren, ahí entramos a otra capillita. Esto parece un pueblito, inclusive hasta un pueblito mágico. Una iglesia del siglo X y 6 siglos más tarde, ¡puf! Semejante estructura, justo una enfrente de la otra. Ve, aquí dentro del mismo castillo entramos a la calle de Oro. Esta calle es una callecita que está intacta desde el siglo XVI. Mire estas calles, mire estas casitas tan chiquitas.
Aquí detrás está la muralla, ya que separa el castillo con el resto. Y aquí, esta era la calle de Oro y se llamaba la calle de Oro porque en ese siglo vivían los alquimistas que trataban de convertir cualquier cosa en oro. Una manzana, una fruta, un árbol, un pedazo de madera. Esto es de los lugares realmente más conservados e intactos que yo he tenido la oportunidad de ver en este continente, en el viejo continente. La estatura promedio de la gente en la Edad Media era 1,5 metros. Y aquí se puede ver a la perfección. Sin salir del castillo, vea, estas rejas indican que aquí queda la prisión del pueblo. Y nomás quiero que vean este detalle. Bajando por esta escalera encontramos una sala subterránea con varios atractivos de tortura bastante interesantes. Como por ejemplo esta celda portátil. Como por ejemplo este pozo, en donde tiraban a la gente, allá es bien profundo, usted se puede romper una pierna, y cerraban el pozo y lo tiraban con otras personas. Y nunca más le daban comida y esperaban a que usted se muriera. Cuando usted caía en el pozo, ahí abajo ya había otros cadáveres de otra gente que había sido tirada anteriormente. O como por ejemplo estas lanzas, donde lo amarraban a usted el cuello aquí para tener las púas pegadas a la nuca y así poder transportarlo a todas partes sin que usted pudiera tener alguna objeción al respecto. O como esta interesante máquina donde le ponían sus extremidades y iban bajando la polea hasta triturar los huesos de sus brazos o sus piernas. O como esta intimidante hacha donde de un solo viaje le volaban la cabeza caía en este balde y ahí recogían no solo la cabeza sino también un poco de la sangre para no hacer reguero. O como por ejemplo la doncella de hierro. Y aquí esta celda donde lo mantenían vivo para decidir entonces cuál de las siguientes torturas medievales era la mejor, la que mejor correspondía según el delito o crimen que usted hubiese cometido. Y así concluye esta sección, torturas medievales, contenido y entretenimiento para toda la familia. Oiga, la Edad Media, ¿no? Era bien cruel y sanguinaria. Ahí queda la prisión, es increíble. Esas torturas, ¿no? Cómo todo eso era legal en algún momento de la historia de la humanidad, ¿no? Ahí sí lo piensa uno 2 veces antes de robarse algo, ¿no? ¿Usted qué opina? ¿Deberíamos volver a la era medieval? Acá sobre el puente tenemos a otro tocayo, San Juan Nepomuceno. Este señor es un santo, es considerado un santo checo, porque era parte de la iglesia. Y a él llegó la reina de ese entonces y le confesó sus secretos. Entonces el rey parece que era un tipo como muy celoso en ese entonces y quería saber el secreto de la reina a todo dar. Es que la reina está teniendo relaciones íntimas con el jardinero, ¿qué es lo que pasa? Y él no quiso nunca decirle al rey lo que había confesado la reina. Entonces el rey le cortó la lengua y después lo tiraron aquí hacia las aguas, en este mismo punto exacto. Por eso está esta estatua. Por aquí cayó este señor, por aquí cayó el santo. Se fue de jeta contra el río, hermano. Vea, aquí está la reina confesando el secreto. Y este perro significa, o es el símbolo de la lealtad. Que pues el curita o el santo en este momento santo pues nunca contó. Y pues lealtad, la gente hoy lo toca. ¿Sí ven que tiene un color diferente? Porque hoy tocan el perro y piden un deseo y supuestamente se les va a cumplir. Y aquí también están tocando al mismísimo santo cuando lo tiraron cabeza río abajo allá. Siglos más tarde sucedió uno de los primeros momentos históricos más importantes de la humanidad, la Primera Guerra Mundial. Y aquí fueron protagonistas de eso. Después de esa guerra, la República Checa que conocemos hoy en ese momento quedó formada en algo que se llamó Checoslovaquia, que era la unión entre República Checa y Eslovaquia, un país vecino aquí nomás. Desde aquí lo estoy viendo. Y ellos duraron juntos hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial. Aquí también estuvieron los alemanes. Aquí también había campos de concentración. Los alemanes obviamente tenían interés en controlar toda el área comercial de los judíos, por lo que es donde se movía la gran parte del dinero de este país. Véanlo ahí en mis espaldas, el barrio judío. Es que aquí por detrás nada más queda el río Moldava. Y los judíos son comerciantes, lo tienen en el ADN, lo tienen en la sangre y ellos traen aquí material, tenían mucho comercio vendiendo productos de aquí para allá y de allá para acá. Pues obviamente pues hicieron mucho billete, ¿no? Usted sabe, los judíos. Y mire, este es uno de los barrios más elegantes donde quedan todas las tiendas más costosas de la ciudad. Es un barrio que pues nomás mire la arquitectura del siglo XIX. Será por eso tal vez que hubo tanto interés por los nazis en invadir Praga. Bueno, en invadir el resto de Europa. En esa época de la Segunda Guerra Mundial, cuando la República Checa estaba bajo el control de la Alemania nazi, este fue uno de los edificios más importantes de aquel entonces. No solo de los más importantes, sino de los más temidos. Déjenme les muestro por dentro el edificio Peshkarna. El
El edificio Peshkarna antes de la Segunda Guerra Mundial era simplemente un edificio de unos banqueros de apellido Peshke. Por eso el edificio se llama el Peshkarna. Antes de la Segunda Guerra Mundial era un edificio normal, financiero, nada raro, nada extrovertido. Después, por cosas de la vida, este edificio pasó a manos del gobierno de la República Checa, o de ese entonces de Checoslovaquia. Ese edificio fue tomado después por la policía secreta de los nazis. Y en esa época, cuando los nazis estaban controlándolo todo aquí en Praga, los habitantes de la ciudad también salían a hacer protestas y manifestaciones porque había muchos grupos en contra de ellos. La inteligencia de la policía nazi era tan inteligente que identificó a muchos de los miembros de estos partidos que iban en contra de los nazis y los llevaban a este sótano, al sótano de este edificio. En el sótano de este edificio los ponían a todos en esta sala, a 1,5 metros de distancia de cada uno, y los iban llevando a una sala de tortura para interrogarlos y sacarles información. Después de las salas de tortura, ahí podían pasar muchas cosas. O el personaje moría, que no era lo lindo, que no era lo indicado, o lo pasaban a estas celdas donde los mantenían en completa oscuridad. En esas celdas ponían un banquillo a propósito porque no los dejaban sentarse, y el banquillo era una tortura psicológica, porque donde los nazis los pillaran sentándose, los torturaban y les pegaban unas palizas. De ahí muchos de ellos salieron hacia los campos de concentración. Algunos de los sobrevivientes checos en los campos de concentración volvían a este edificio donde antes habían sido torturados. Y gracias a ellos hoy en día está este memorial o este monumento para conmemorar y para no olvidar esa parte de la historia checa. Hoy en día es un lindo ministerio de la ciudad. Cuando los alemanes perdieron, después llegó la Unión Soviética y empezó a expandirse de una forma monumental. La República Checa no fue parte de la Unión Soviética como tal, sino que hubo aquí un bloque comunista, el cual era bastante apoyado pues por la Unión Soviética misma. Entonces este país era comunista y en ese entonces a la gente no la dejaban escuchar música extranjera, y mucho menos a un tipo con esas letras como John Lennon. Este mural completamente grafiteado es muy importante para la era comunista de la República Checa, porque allá se ve de frente la cara de John Lennon, o lo que queda de ella, y la gente que estaba en contra de la Unión Soviética y del comunismo venían aquí a pintar esta pared con letras de canciones de John Lennon, las cuales representaban el amor y la libertad. A los que venían a este muro se les consideraba revolucionarios cuando pintaban sus paredes. Por ende, terminaban en alguna prisión soviética dentro de la misma ciudad. En las escaleras dice algo muy interesante. Comunismo. 248 personas ejecutadas, 4.500 personas que murieron en la prisión. Vea este número, 170.000 personas que emigraron a otros países. Tengan en cuenta que esos números son de un país de no más de 10 millones de habitantes, país de población pequeña. Cuando usted dice que murieron tantas personas en una cárcel, realmente el porcentaje contra la población es bastante elevado. Este monumento es bien impactante, póngale cuidado. Es muy interesante ver la explicación moderna de los checos con respecto al comunismo, donde una persona empieza completa y a medida que va pasando el tiempo se va desintegrando por tantas prohibiciones, por tanto control, no solo sobre la música que usted puede escuchar, que eso son cosas pequeñas, pero sobre su vida misma, hasta que la persona empieza a desaparecer y desaparece por completo, como ser humano. ¿Ustedes qué creen? ¿Los checos se están refiriendo a la persona como tal, a la desaparición del cuerpo o a la extinción de las almas y del espíritu de las personas que vivieron aquí durante ese periodo? La República Checa, a pesar de tener tantas catedrales y tantas iglesias como lo vemos aquí en la ciudad de Praga, es un país de ateos. Casi el 80% de la población, según las estadísticas, es atea. ¿Será tal vez que la historia marca trazos en nuestro ADN, los cuales heredamos, como la historia de Jan Hus, un revolucionario, un protestante que estaba en contra de la iglesia al cual quemaron vivo? Y la gente desde ese entonces se inspiró. También es que durante la era comunista la religión era prohibida y parece que eso afectó de ahí para adelante el futuro. Y cuando se acabó el comunismo a la gente no le interesó tomar los caminos de la religión. Discúlpame, una pregunta. ¿Tú eres atea o tienes alguna religión? Sí, soy atea y mi familia también. Al terminarse la Unión Soviética, ahí fue que los checos dijeron, oiga, Eslovaquia, ustedes y yo somos un poquito diferentes, eso de Checoslovaquia no me suena más. ¿Por qué no agarra sus maletas y se va? O quédese allá en su tierra
y dividamos esto en dos países que a nosotros nos va mejor por nuestra cuenta. Y ahí fue cuando quedó la República Checa y Eslovaquia como países independientes. Hoy en día la República Checa es, si no el país al que mejor le fue después de que la Unión Soviética se acabó. Hay muchos países que quedaron en una pobreza increíble aquí en Europa y la República Checa no es un ejemplo de esos. Hoy en día la República Checa es, si no, uno de los países más seguros del mundo y con una calidad de vida, con una seguridad y una tranquilidad bastante de talla mundial. No sé si será lo mismo allá en Eslovaquia, pero aquí les fue bastante bien. Aquí llegamos al final del puente. Ahí termina el puente, en esa torre de allá que también cerraba sus puertas para no dejar entrar a nadie más. Este puente tiene medio kilómetro de distancia. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece increíble de pensar que en una sola ciudad haya reflejos de tantos momentos históricos de la humanidad en un solo lugar y tan bien preservado, que todavía usted puede caminar y poner sus pies en lugares que han sido protagonistas de todos los eventos que les acabo de contar. Y bueno, amigos, aquí con la estatua del tocayo que quemaron vivo hace tanto tiempo me les despido. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado el recorrido. A mí, sin lugar a dudas, me pareció muy interesante esta ciudad. Saludos a la Babishka. Chaolín.